Con el doctor Mariano Osman, nuestro querido abogado previsional. ¿Cómo andás? ¡Qué pinturria, papá! ¿Todo bien? Bien. ¿Por qué le ponen ANSES así de arranque? Viene, bueno, el abogado Ya previsional. me marcan la cancha. Sí, ya te ¿viste? están marcando la cancha así. Sí, ¡za! vale, vale. Sí, pero hoy no vamos a hablar de Vos eso. sabés que, claro, justo hoy no vamos a hablar del ANSES. Vamos a hablar de la Bueno, Corte es el único que Suprema. tenemos. Sí, vamos a hablar de, en realidad podés poner militares acá atrás si vos querés, querido director, porque la Corte Suprema de Justicia la semana anterior decretó de que no se puede pagar ningún monto que no sea remunerativo, ¿no? Sí. Y esto Sí. a favor de los que están en actividad del ejército argentino. Sí, en realidad es un tema que viene de larga data porque no sé si vos te acordás en el año 2012. No había nacido. No, bueno. Sí, no, sí. Lo vas a leer en los libros de historia. Gracias. Ahí hubo una movilización muy grande de familiares, de miembros de las Fuerzas Armadas de Seguridad, porque se quejaban de los pagos en negro, de las sumas no remunerativas y no bonificables que tenían en sus recibos. Y se había originado a partir de 5 decretos, aumentos que había dado el Estado a partir del año 2005, un decreto por año, donde los aumentos eran de carácter no remunerativo y no bonificable. Esto generaba 3 consecuencias directas. En primer lugar, no hacían aportes jubilatorios. Por ende, en segundo lugar, no lo cobraban los retirados de las Fuerzas Armadas y las pensionadas, porque eran sumas no remunerativas, las cobraban, como decíamos, en negro los activos. Y en tercer lugar, O sea, cuando iban a cobrar la jubilación era 2,50. el aumento no le tocaba al Claro, pensionado tal y al retirado. Era mucha la Y diferencia. en tercer lugar, para los activos también, como era un adicional que se pagaba no remunerativo, vos sabés que dentro del sueldo hay varios adicionales que se calculan a partir del básico. Suponete la antigüedad, por ejemplo. Si vos el aumento no se lo cargas al básico, no se lo cargas al concepto sueldo, todos esos adicionales no se mueven y se termina achatando la escala salarial. Que fue lo que pasó entre el 2005 y el 2012, que origina este decreto que hoy la Corte vuelve a declarar inconstitucional, que es el decreto 1205 del año 2012, que había blanqueado todos esos rubros no remunerativos, pero para establecer una cierta proporción entre los grados y las antigüedades, otorgó 2 aumentos nuevos, que era el adicional por responsabilidad y el adicional por administración de materiales. Pero, casualidad de la vida, en negro este aumento también. No remunerativo, no bonificable. O sea que solucionamos una parte del problema, pero y generamos un problema nuevo que tarde o temprano iba a terminar, lo que efectivamente mismo. terminó esta semana. Pateamos la un pelota para fallo de la adelante. Corte declarando inconstitucional estos 2 aumentos, lo que dice la Corte que son aumentos de carácter general, que son una retribución por el trabajo prestado y que por lo tanto tienen que integrar el sueldo efectivamente porque es una retribución por el trabajo, no es una dádiva, no es una liberalidad, no es un reintegro de gasto, no es un viático, es un pago por el servicio prestado. Ahora, estos incrementos que se van a ver beneficiados los suboficiales y oficiales del ejército argentino, ¿lo van a ver reflejado también los jubilados? Exactamente, este fallo tiene esas 2 consecuencias. Primero, que el activo ese lo tiene que cobrar remunerativo. Sí. Por lo tanto, integra el concepto sueldo y dispara los otros adicionales que se calculan sobre ese básico. Pero para los retirados y pensionados que no lo venían cobrando ni siquiera como no remunerativo, obviamente que se les abre una puerta para el reclamo. Hoy no es... Perdón, no es para el reclamo. Para iniciar o sea el que reclamo. no es automático que se lo incremente. Cada vez Tenés que sale un fallo de litigarlo. la Corte, explicamos lo mismo. Es para un caso en particular donde las personas que se consideren damnificadas por ese decreto tienen que hacer todo el camino judicial para obtener la sentencia firme y poder cobrarlo. O sea, ¿no? y a ver, y lo extiendo más allá, porque si los mismos beneficiarios que son los jubilados se le abre el camino para el reclamo y hay que volver a hacer la vueltita para atrás, ¿qué pasa con todos los otros sueldos que tienen muchos aportes que son remunerativos no bonificables, vamos a decirlo de alguna manera? No remunerativos, no bonificables. Bueno, no y no, tenés es razón. no y no. No y no. En ese marco se me ocurren, qué sé yo, docentes de provincias, me acuerdo de los famosos tickets canasta que algunos, viste, entregan Claro. como parte de sueldo. ¿Cómo Mira, queda todo eso? Está muy bien tu pregunta, porque el razonamiento que aplica la Corte para este fallo y para este caso puntual del decreto de los militares es perfectamente traspolable a las otras situaciones de trabajadores que cobran sumas no remunerativas o sumas en negro, mal llamadas en negro porque integran el recibo de sueldo, pero son no remunerativos, o sea, como si fueran en negro. Efectivamente, lo mismo ocurre. Hay muchos sectores que gran parte de su salario está integrado por sumas no remunerativas. Genera una consecuencia directa para su propio sueldo, pero indirecta para cuando el día que se jubilen, la jubilación va a ser calculada sobre lo remunerativo, o sea que eso no va a integrar el haber jubilatorio.
Hace muchos años que la Corte viene fallando, incluso con distintas composiciones de los integrantes, en el sentido de la inconstitucionalidad. El primer fallo que se me viene a la memoria ahora es González contra Polimat, si no me equivoco, del año 2010, donde la Corte declara inconstitucional los 2 aumentos que había dado Duhalde por decreto apenas asume la presidencia en el año 2002, donde eran aumentos no remunerativos y no bonificables, terminaron siendo declarados inconstitucionales. Y lo que dice la Corte, que lo vuelve a ratificar ahora, es que la retribución que se le paga al trabajador por la prestación de su fuerza laboral es una remuneración, es un sueldo. No puede haber remuneraciones no remunerativas porque es un contrasentido en sí mismo. Salvo algunas excepciones que sean, por ejemplo, premios, bonos, reintegro de gastos, viáticos, que son etcétera, excepcionales que una no vez es al año. una contraprestación. Ajá. Tiene Ok. otro concepto. Pero el resto es sueldo. Si vos trabajás y te pagan por tu trabajo, eso es una Ahora, remuneración. yo vivo en Entre Ríos y soy docente. ¿Cuáles son los puntos que todavía cobro en negro? Bueno, mirá, ¿Fonín? para los agentes públicos de la provincia de Entre Ríos tenemos del año 2008 en la Constitución Provincial Sí. la prohibición de dar aumentos no remunerativos. Sí. Vos sabés que cuando se debatió ese artículo en la Convención Constituyente hubo un debate muy intenso porque había 2 posturas. La primera era por cómo salió el artículo, que es prohibir para adelante dar aumentos no remunerativos. La otra postura, sostenida principalmente por sectores sindicales, es prohibir todo tipo de aumentos no remunerativos, inclusive los que ya se venían pagando. Bueno, por una cuestión de decisión económica terminó ganando La la primera. prohibición para adelante. Quedaron algunos rubros, la verdad que se ha regularizado bastante, pero en el caso particular de los docentes tenés el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONIT, y un pequeño código que todavía lo cobran algunos, que es un adicional que surge a partir de la Ley de Financiamiento Educativo. Pero el docente no puede reclamar en la Corte Suprema para hacer valer el fallo que acaba de tener el Ejército. Tiene que litigar a los tribunales ordinarios y ahí podés tener el primer cachetazo de traba, ¿no? ¿Cómo llegas a la Corte Suprema en realidad, si tenés que sí. correr toda la carrera judicial de las 3 instancias locales? Sí, y aparte el monto comprometido no sé si de alguna manera tampoco justifica una batalla judicial que te puede llevar 8 años, Sí. ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa. En épocas de crisis, en épocas de vacas flacas, empiezan a aparecer de vuelta los tickets canasta, los códigos no remunerativos, a cuenta de futuros aumentos. No es otra cosa que, Paliativos. entre comillas, una forma de eludir el costo laboral. Gracias, Doc. No, por favor. Muy amable. Un aplauso grande para el doctor Mariano Hoffman. Me está gustando el rol de reidores y aplaudidores No, en lo el día de la hacen muy fecha. bien, lo hacen Sí, muy es bien. una cosa tinelesca, si sigue así. En realidad se sienten hackeados los muchachos, la vieja guardia, porque está la joven guardia, la naciente guardia, que en momentos va a tomar Le movió el piso. carta en el asunto. Sí. Sí, a vos también. En Santa Fe 322 de la ciudad de Paraná y se encuentra o 343-431-2215. Ese es el teléfono para solicitar, por supuesto, algún turno, ¿no es cierto?, para los consejos o recomendaciones del doctor Mariano Lisandro Alfredo Hoffman. Lisandro de la Torre 3253 es la dirección en Santa Fe. Gracias, saludos a la No, por familia. favor. ¿Cuántos eran? ¿5? Somos 5. Qué grande, papá.